¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Es un gusto contar con su presencia a la distancia. Y el día de hoy vamos a tener nuestra séptima mesa dentro de el seminario que hemos integrado para discutir las temáticas de gobiernos locales, así como las problemáticas que enfrentamos a raíz de la crisis de la COVID-19. El día de hoy, en particular, tenemos una mesa muy interesante. Es el papel de los gobiernos locales en la gobernanza global, desafíos y aprendizajes para el futuro de su acción internacional. Y por cierto, estamos con una excelente mesa, me siento muy contento de poder compartir con todos ellos esta reflexión. Está con nosotros el doctor Jorge Esquiabón, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, el maestro Nelson Fernández va a incorporarse un poquito más adelante, de la División de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia de Montevideo, el doctor Rodrigo de Oliveira Perpetuo, secretario ejecutivo para América Latina de ICLEI, el maestro Ernesto Carmona de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la doctora Esther Ponce Adame de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales Mexicanos y también de la Facultad de Ciencias Políticas, y me toca en esta ocasión fungir como coordinador de la mesa, su servidor, el doctor Rodolfo García del Castillo. Bueno, el día de hoy, como les decía, vamos a entrar a una temática muy importante. ¿Cómo va a darse la relación de los gobiernos locales en el ámbito internacional? Por cierto, este es un tema que desde hace ya muchos años me ha preocupado bastante. Recuerdo justamente con la doctora Esther Ponce, a quien por cierto doy un agradecimiento muy especial por la integración de esta mesa, que cuando tratábamos estos temas de gobiernos locales y globalización, gobiernos locales y vínculos internacionales, al principio, y estoy hablando ya de hace muchos años, por supuesto más en mi caso que en el de la doctora, pues nos veían así como seres exóticos que decían, a ver, ¿por qué esta cuestión de los gobiernos locales y estas vinculaciones? Solamente se pensaba en mecanismos relativamente sencillos, en estas hermanamientos de ciudades o en dos o tres mecanismos que solo algunos municipios muy grandes se atrevían a hacer. Pero paulatinamente se ha ido conformando una red más compleja en la que la realidad al paso del tiempo nos ha demostrado la tremenda importancia que tiene esta cuestión global local y por supuesto los desafíos que ahora supone plantearnos un futuro de gobernanza global. El tema de la gobernanza global adquiere entonces connotaciones cada día más complejas y por supuesto supone desafíos para todos los países del mundo, en particular para la realidad latinoamericana. Como lo decía, a todas estas condiciones que tienen que ver con procesos de globalización, desglobalización, integración, formas de trabajo, formas de cooperación, etcétera, ahora se suma un problema mayúsculo, ¿no? El problema de COVID-19 que viene a cambiar el panorama de lo que tenemos frente a nosotros. Como les decía, ahora ya no ocupo más la palabra, voy a ceder la palabra al doctor Jorge Esquiabón, no sin antes hacer una muy breve presentación de su currículum. El doctor Jorge Esquiabón, buen amigo y por cierto agradezco su presencia, es profesor investigador titular de el CIDE en la División de Estudios Internacionales desde 1999 hasta la fecha. Es coordinador del Programa Interdisciplinario de Estudios Migratorios, director ejecutivo del proyecto México, las Américas y el Mundo, ha sido presidente de la Fundación CIDE del 17 al 19, director de la División de Estudios Internacionales de 2007 a 2010 y secretario general del CIDE entre 2004 y 2007. Es doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad de California en San Diego, en donde también obtuvo la maestría en Ciencia Política. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colmex y tiene una diploma en Derecho Internacional Público por la Academia de Derecho Internacional de La Haya de la Corte Internacional de Justicia. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales AMEI para el periodo 2011-2013, es miembro del SNI nivel 2 y ha participado también con el Centro de Estudios México-Estados Unidos
UCSD. Es autor de 24 libros académicos y más de 150 artículos, capítulos de libro relacionados con política exterior, para diplomacia e inmigración. Ha impartido más de 100 cursos y 500 conferencias en diversos temas en más de 50 países a lo largo de su trayectoria. Entre sus publicaciones destacan los libros Los fundamentos internos y externos de la política exterior de México, 2012-2018, Los clásicos de las relaciones internacionales, Ideas y conceptos para la construcción teórica de la disciplina, Introducción al estudio de las relaciones internacionales, entre otros. Sería, digamos, muy breve, una muy buena entrada y presentación a Jorge. Jorge, bienvenido. Adelante, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Rodolfo, por tan generosa presentación y muchísimas gracias a la UAM, a la UDG y al IGLOM por la organización de este panel. Es un verdadero honor y privilegio estar aquí, además con tan queridos amigos y expertos en el tema de las relaciones internacionales de los gobiernos subnacionales, de los gobiernos locales, no solo en el caso mexicano, sino en el caso latinoamericano. Dado que me corresponde hacer la primera presentación, lo que yo quisiera hacer en los 12 minutos que me corresponden es dar una visión general de cómo ha sido la internacionalización de los gobiernos subnacionales, particularmente en el caso mexicano, pero esto es perfectamente aplicable al caso de América Latina en el curso de los últimos 20 años aproximadamente, que ha sido una de mis principales agendas de investigación justamente en las últimas 2 décadas. Y quisiera responder 4 preguntas fundamentales. ¿Por qué hay un incremento exponencial en la actividad internacional de los gobiernos locales? Segundo, ¿para qué? Es decir, ¿qué objetivos buscan los gobiernos subnacionales con su internacionalización? Tercero, ¿cómo ha ido evolucionando justamente esta paradiplomacia o acción internacional de los gobiernos locales? Y cuarto, si me da tiempo, hablar sobre el futuro de la paradiplomacia, cuando menos para el caso mexicano. Y en mi segunda intervención entraré a la parte de recomendaciones de política pública. Bueno, primera pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué vemos este incremento exponencial en la actividad internacional de los gobiernos nacionales en el caso mexicano, pero también a nivel global, particularmente en el curso de las últimas 2 o 3 décadas? Tiene que ver con la suma de 2 tipos de variables. Primero, en el ámbito internacional, variables de carácter sistémico, simple y llanamente la globalización, la creciente globalización e interdependencia por la reducción de los costos de transacción y por lo tanto de los costos de movimiento de bienes, servicios, capitales, personas, información, redujeron tan dramáticamente los costos de internacionalización que hacen mucho más fácil que no solo los gobiernos centrales, sino también los gobiernos subnacionales participen en el ámbito internacional. Pero segundo, tiene que ver con el proceso no solo de globalización, sino de interdependencia. Como después de varias décadas de reforma económica, particularmente de índole neoliberal estructural, lo que se hizo fue un mundo mucho más globalizado y por lo tanto la participación, particularmente en términos económicos, dada esta creciente integración y esta creciente interdependencia entre los países, también genera los incentivos para que los gobiernos subnacionales participen en el ámbito internacional. Pero bueno, eso es en el ámbito internacional. En el caso mexicano, hay fundamentalmente 3 variables que explican el enorme crecimiento y que también, por cierto, se replican en varios países de América Latina. Primero, tiene que ver justamente con el proceso de reforma económica y estructural de carácter neoliberal que se lleva a cabo en México en la década de los 80s y 90s, que finalmente genera los incentivos para una participación mucho más activa de los gobiernos subnacionales en el ámbito económico internacional. El cambio en México fue tan radical que pasamos de tener como suma de importaciones y exportaciones menos del 25% del Producto Interno Bruto para 1980, para el año 2000 el 70% del Producto Interno Bruto era suma de importaciones y exportaciones. Por lo tanto, México pasó de ser una de las economías más cerradas a una de las más abiertas en el mundo y esto obviamente genera los incentivos para que gobiernos nacionales participen de manera más activa. Segundo, en el caso mexicano, tiene que ver con el proceso de democratización que vimos en México muy particularmente a nivel local a partir de la década de 1990, particularmente a partir del 89, y esto se da justamente desde lo local a lo estatal y finalmente a lo federal. ¿Qué significa esto? Que actores políticos de colores diferentes, con intereses diferentes a los del gobierno central y federal, pues justamente buscan también avanzar sus intereses, entre ellos la internacionalización de los gobiernos locales. Y tercero, y probablemente una de las razones más importantes, tiene que ver con un proceso de descentralización, tanto de capacidades como de recursos del gobierno central federal a los gobiernos subnacionales en el caso mexicano.
En 1980, solamente el 4% del gasto público se ejercía por los gobiernos subnacionales. Para el año 2000, por este proceso de descentralización de capacidades y de finanzas, el 40% del gasto público se ejerce a nivel subnacional. ¿Qué significa esto? Que los gobiernos subnacionales tienen los incentivos económicos, los incentivos políticos, pero también las capacidades y los recursos para justamente proyectarse internacionalmente. Y esto es lo que explica el crecimiento exponencial de la actividad internacional de los gobiernos subnacionales, en el caso mexicano, pero esto también muy replicable a América Latina y al resto del mundo. Segunda pregunta, ¿para qué? O sea, ¿por qué quieren los gobiernos subnacionales internacionalizarse? Bueno, porque finalmente el desarrollo es una responsabilidad a nivel de los gobiernos locales y el desarrollo ocurre a nivel local. Y justamente la internacionalización lo que hace es promover el desarrollo. ¿Por qué? Primero, justamente para la promoción de las exportaciones. Porque no es lo mismo que se exporten los aguacates de Jalisco a que se exporten los aguacates de Michoacán, porque será el productor local que exporte esos aguacates el que generará el beneficio y también ese beneficio se quedará a nivel local. No solo es la promoción de exportaciones, segundo, es la atracción de inversión extranjera directa. Y no es México compitiendo con Argentina o con Brasil para la atracción de una planta, por decir algo, automotriz, sino es la ciudad de San Luis Potosí contra la ciudad de Aguascalientes, contra la ciudad de Querétaro o de Puebla, para ver quién puede atraer esa inversión extranjera directa a su territorio, porque dependiendo de dónde se asiente esa inversión, es donde se generarán los empleos, se pagarán los impuestos, se generarán las cadenas de valor, de proveeduría y por lo tanto el desarrollo a nivel local. Por lo tanto, hay una gran competencia para la promoción de exportaciones, pero también para la atracción de inversión extranjera directa. Tercero, y esto es muy particular al caso mexicano, por la gran cantidad de emigrantes que tenemos, particularmente en los Estados Unidos, una comunidad de 36 millones de mexicanos de primera, segunda y más generaciones viviendo en los Estados Unidos. También la paradiplomacia, la acción internacional de los gobiernos subnacionales busca mantener vivas y activas las redes con las comunidades en el exterior, muy particularmente, sí, para la defensa y protección de sus derechos humanos, pero también para mantener vivos los flujos de remesas, que en el caso mexicano representan 35,000 millones de dólares al año, es decir, el 3% del Producto Interno Bruto, y aunque ha caído del 21% al 14% las familias mexicanas que reciben remesas, pues todavía una sexta parte de las familias o una séptima parte de las familias mexicanas viven en gran medida gracias a los recursos que mandan sus familiares del exterior. Y por último, y esto es particularmente relevante en los tiempos que vivimos el día de hoy, ante la enorme crisis sanitaria, la enorme crisis económica y la enorme crisis de seguridad que se ciernen no solo sobre México, sobre todo el mundo por el COVID-19, la cooperación internacional descentralizada, a través de la cual los gobiernos subnacionales buscan contrapartes en el exterior para justamente atender buena parte de sus necesidades de política pública a través de esta cooperación internacional descentralizada. Por lo tanto, son estas 4 razones las que llevan a los gobiernos subnacionales a la internacionalización justamente en la búsqueda del desarrollo a nivel local. Pasaría yo a la tercera parte, o a la tercera pregunta, y es ¿cómo ha evolucionado la actividad internacional de los gobiernos subnacionales en el caso mexicano? Bueno, como les dije, ha habido un crecimiento exponencial de esta actividad. Y con mediciones que hago cada 5 años, desde el año 2004, en la actividad internacional de los gobiernos subnacionales, lo que hemos visto es que esta ha crecido en un 94,5% en el curso de los últimos 15 años. Eso significa que aproximadamente cada 5 años, cada lustro, la actividad internacional de los gobiernos subnacionales incrementa en el orden de un 30%. Y esto no solo se mide por la actividad internacional, sino también por el número de acuerdos interinstitucionales, que son los instrumentos jurídicos que prevé la ley mexicana, particularmente la ley sobre celebración de tratados, que permite a los gobiernos subnacionales mexicanos establecer mecanismos de cooperación con sus contrapartes en el exterior. Y lo que vemos es que está crecido exponencialmente de tan solo tener en el año 1990 4 acuerdos interinstitucionales. En la siguiente administración, que es la administración de Salinas de Gortari, se firman 23, en la de Zedillo 114, en la de Fox 193, en la de Felipe Calderón 406 y con Enrique Peña Nieto 346. ¿Qué significa esto? Que pasamos de tener 4 acuerdos interinstitucionales en 1990 a tener más de 1046 en la última medición que hice al 1 de julio del 2020, pero según datos de la Cancillería mexicana ya estarían por encima de los 1500 acuerdos interinstitucionales.
Eso significa que los gobiernos subnacionales se toman tan en serio la actividad internacional para promover su desarrollo local que justamente buscan estos mecanismos jurídicos para normar su cooperación con contrapartes externas. Ahora, la realidad, y eso también tengo una base de datos gigantesca en ese sentido, es que vemos una enorme concentración. La actividad internacional de los gobiernos subnacionales mexicanos es como la distribución de la riqueza en México. ¿Qué significa eso? El 30% de las entidades federativas mexicanas controlan el 70% de la actividad internacional. Y son tan solo unos cuantos estados, como los estados de Jalisco, Chiapas, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Puebla, Quintana Roo y Baja California, quienes estas 11 entidades federativas controlan justamente el 70% de toda la actividad internacional, mientras que otras 22 entidades federativas tienen una actividad muchísimo menor. Ahora, ¿quiénes son las contrapartes externas de los gobiernos subnacionales mexicanos en esta cooperación internacional? Bueno, son justamente entidades gubernamentales en el exterior que representan el 60% de todos los acuerdos interinstitucionales, pero también hay acuerdos interinstitucionales 15% con organismos internacionales, con organizaciones de la sociedad civil un 2%, y con el sector privado, interesante, un 22%, particularmente con universidades y centros de investigación a nivel internacional, justamente para promover la cooperación internacional descentralizada en materia de ciencia, tecnología, innovación y educación. Ahora, lo que vemos también es que, al igual que la política exterior de México, la paradiplomacia, las relaciones internacionales de los gobiernos nacionales mexicanos están abocadas al continente americano, y la gran mayoría de las contrapartes en el exterior están justamente en América del Norte, con el prácticamente 30% de toda la actividad internacional, fundamentalmente en los Estados Unidos y fundamentalmente con Texas y California, que concentran el 70% de toda la actividad internacional que tenemos con Estados Unidos, esas dos entidades federativas, pero muy particularmente con América Latina, otro 25%, y de ahí para abajo. Europa solamente el 18%, Asia el 11% y África y Oceanía no llegan ni a un punto porcentual. Eso significa que, al igual que la política exterior de México, las relaciones internacionales de los gobiernos subnacionales mexicanos están en las Américas, en el continente americano, con prácticamente el 60% de toda esta actividad internacional. Y finalmente, ¿cuáles son las áreas de cooperación fundamentales que buscan los gobiernos subnacionales mexicanos para promover su desarrollo a nivel local? Y aquí también lo que hice fue una medición de los acuerdos interinstitucionales, y no suma 100% porque un solo acuerdo puede tener varias áreas de cooperación. Justamente son aquellas áreas en las cuales los gobiernos subnacionales tienen facultades para conducir política pública. Y lo que vemos es que el 60% son sobre temas educativos, 47% sobre temas de cultura, promoción de turismo 32%, promoción comercial 29%, por promoción en ciencia y tecnología 28%, promoción de inversiones 22%, y temas como medio ambiente, entrenamiento de capital humano, desarrollo urbano y seguridad también aparecen proyectos dentro de todos los acuerdos interinstitucionales. Cierro mi presentación, veo que me queda solamente un minuto y medio, hablando sobre el futuro de las relaciones internacionales de los gobiernos subnacionales mexicanos. ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues yo creo que si se mantienen relativamente vigentes las condiciones a nivel internacional que hablamos al inicio, pero también a nivel nacional, veremos una creciente actividad internacional de los gobiernos subnacionales mexicanos, más o menos en los mismos términos que hemos visto en el curso de los últimos 20 años, es decir, un incremento cada 5 años del orden del 30%. Eso significa que para el año 2050, de acuerdo a un cálculo que hice, estaremos por encima de los 6,000 acuerdos interinstitucionales si se duplica esta actividad, si se mantienen niveles de 30%, arriba de los 3,000 acuerdos interinstitucionales, y en caso de que las cosas salgan terriblemente y entremos a un mundo de nacionalismos, populismos y cerrazón a nivel internacional, pues muy probablemente se mantenga cuando menos en los niveles actuales. Conclusión. ¿Por qué los gobiernos subnacionales se internacionalizan y por qué buscan la cooperación internacional? Justamente para promover el desarrollo a nivel local, que es, a final de cuentas, la máxima prioridad de cualquier gobierno, el garantizar una mejor situación de seguridad y de bienestar de su población. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muy interesante esta primera intervención. Para dar celeridad al asunto, vamos a dar ahora la palabra a Rodrigo de Oliveira Perpetuo. Rodrigo Perpetuo es secretario ejecutivo de ICLEI, Gobiernos Locales
por la Sustentabilidad de América del Sur. Está cursando el doctorado en el programa de posgrado de Ciencias Administrativas PROCAM y USP. Es economista por la Universidad Federal de Minas Gerais, maestro en Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Católica de Minas Gerais. Tiene una especialización en gestión empresarial en la Fundação Dom Cabral en cooperación descentralizada de la Universidad Abierta de Cataluña. En su carrera fue jefe asesor de las relaciones internacionales del gobierno del estado de Minas Gerais, secretario municipal de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Belo Horizonte, y también fue profesor en instituciones como EMBEC, Fundação João Pinheiro y la UniPH. Adelante, por favor, Rodrigo. Por cierto, bueno, adelanto, pueden ir acomodando sus dudas y comentarios en el chat que tienen disponible. Muchas gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra. Gracias, doctor Rodolfo García, y gracias también por la invitación. Saludar a los colegas panelistas en nombre de Esther, agradecerla también por facilitar aquí mi presencia. Yo, por supuesto que dialogaré también con lo que el colega doctor Schiavone ya presentó, pero intentando añadir algunos elementos adicionales, quizás también con una visión más allá de que la perspectiva mexicana. Es un honor estar aquí también en este contexto. Ojalá que en otra oportunidad pudiéramos estar presencialmente juntos haciendo esta reflexión. Saludar también a los que nos acompañan por las medias sociales. Bien, pensar en el papel de los gobiernos locales en la gobernanza global y un poco el futuro y desafíos para su acción internacional es mirar un poco las dinámicas de poder en la sociedad contemporánea, ¿no? Y si bien que tenemos aún líderes globales como Trump y Bolsonaro en Brasil, que nos acordan que el nacionalismo y formas conservadoras de pensamiento están aún muy fuertes en el mundo, presentes, el mundo camina para el multilateralismo, ¿no? Esta es una tendencia que con sus idas y venidas va se consolidando como la salida para una orden más coherente en el sistema internacional. Y eso, por lo tanto, nos pone una dinámica de reflexión que va, como nos enseña Hannah Arendt, acerca del poder jerárquico o el poder sobre, el poder que se impone por algún tipo de fuerza o vis-a-vis el poder para, el poder que es consentido, el poder que tiene una característica más horizontalizada y que va nos haciendo creer que también se impone como una manera de poder más legítima por esta característica de horizontalidad y de reconocimiento por los liderados. Y eso es una dinámica muy sencilla que muchas veces no se percibe, pero si miramos el número de redes que tenemos hoy, no solamente redes de ciudades y gobiernos locales, pero en todas las áreas de actuación se conforman redes. Y las redes son la materialización de esta tendencia de predominancia o de transición para una perspectiva de dinámicas de poder mucho más lineadas con la perspectiva del poder horizontalizado que de poder hierarquizado o verticalizado. Eso es importante porque frente a inflexiones en el sistema internacional, si mirarmos los acuerdos globales de la última década, o de esa década que se terminará pronto, vemos dos inflexiones predominantes. Una hacia la sustentabilidad, el acuerdo del clima de París y los objetivos de desarrollo sostenible de 2015, las metas de Haití por la biodiversidad de 2010, la nueva agenda urbana de 2016, para dejar en la mesa algunos, pone ahí centralidad en la perspectiva del desarrollo sostenible, de la sustentabilidad en la agenda global. Y la otra inflexión
si miramos las letras de estos acuerdos todos, es un protagonismo reconocido, aunque tardíamente, pero cada vez más reconocido, del rol y de la importancia de las autoridades locales, especialmente para el éxito de implementación de esos acuerdos. Y ahí cuando vemos las dinámicas de gobernanza global, vemos que hay algo malo ahí, ¿no? Hay un anacronismo terrible en términos de las dinámicas de funcionamiento de la gobernanza global, que aún responde al momento luego después de Segunda Guerra Mundial. Esta es la figura que tenemos. Un mundo en transformación, como nos decía el doctor Jorge Schiavone, con la interdependencia como la tendencia que se estabelece y predomina con la globalización, impulsionando fluxos transnacionales de toda orden, pero con un modelo de gobernanza del siglo XX, pero ya con un retraso que no se puede admitir. Aunque la Organización de las Naciones Unidas intenta hacer algunas movidas para dar a conocer su perspectiva de legitimidad con su propuesta de reforma en el marco de sus 75 años, que está ahí y que tiene recomendaciones del secretario general Antonio Guterres para que la organización tenga más coherencia operacional. Es un sistema totalmente fragmentado, que tenga una plataforma de gestión del conocimiento, porque ahí se acumula, sí, no solamente por medio directo de sus agendas, de sus agencias, pero también de las consultorías que contratan mucho conocimiento, pero se pierde o no se usa en su potencialidad máxima. Transparencia y una plataforma de armonización de datos y estadísticas que también, si la miramos, está muy diferente, distinta de un país a otro y ni siempre accesible para la población, para las organizaciones sociales o para entidades del sector privado que sea, y con una orientación hacia resultados y a una gestión más eficiente. Este es el intento de la ONU para intentar dar una contemporaneidad a sus dinámicas de gobernanza. Aún no se ve ahí en las letras de la reforma de las Naciones Unidas referencias a participación de otros actores de manera más firme en esa gobernanza, de manera a refletir ese que es quizás el factor real de nuestra contemporaneidad, que la soberanía ya no es la misma soberanía de tiempos detrás. El Estado sigue siendo el principal actor del sistema, pero ya comparte su soberanía y su predominancia con otros actores, con multinacionales por una parte, fundaciones globales por otra parte, y también autoridades locales que influencian las dinámicas globales y deberían tener ahí un reconocimiento y una presencia formal en las dinámicas de la gobernanza global. Creo que las redes internacionales cumplen ahí o deberían cumplir un rol, así como ICLEI tiene las agendas de sustentabilidad, como quizás la más grande red de ciudades del mundo, hoy con 2.000 gobiernos locales asociados, para garantizar que esta temática esté bien enderezada, que las sillas de los gobiernos locales estén en la misma mesa de diálogo, concertación y negociación de los representantes de los estados nacionales y con otros actores también, como representantes de la academia, del sector privado, de grupos minoritarios y de la sociedad civil. La cuestión es que, y Jorge nos decía de la concentración en México, y eso se repite en cada país, la cuestión es, ¿conocen las autoridades locales esa responsabilidad que les cabe en el mundo contemporáneo? ¿Están deseando los alcaldes, gobernadores, tener un rol internacional más protagónico que los demandaría agendas externas fuera de su territorio y discusiones para mucho más allá de la gestión sindical de su ciudad? ¿Están preparadas estas autoridades locales con capacidades técnicas, diplomáticas, que son muy específicas para cumplir este rol necesariamente de manera colectiva y, por lo tanto, alternando liderazgo y protagonismo frente a estas sillas de las negociaciones globales?
Yo creo que no. Yo creo que, claro que hay capacidades grandes en muchas ciudades, podría mencionar la propia Ciudad de México y São Paulo, por ejemplo, en nuestra región, como dos que tienen ahí una consistencia de acción internacional, una estructura dedicada a las relaciones internacionales y alcaldes o jefes de gobierno que tienen expresión internacional suficiente para ayudar en esta coordinación. Pero son aisladas, ¿no? Y ni siempre convictas de este papel y ni siempre protagonistas de esta agenda en su plenitud. Entonces, creo que deberíamos ahí trabajar juntos para generar primero esta conciencia de responsabilidad política de las autoridades locales frente al global, de necesidad de acción colectiva, pero también que esté basada en competencias técnicas muy bien construidas con el apoyo de la academia y de la sociedad local para que esos intereses estén bien refletidos en el ámbito de las redes y que las redes puedan ahí llevar una posición fuerte con legitimidad de los electos para las mesas internacionales de negociación. Creo que es por ahí que van los desafíos de una representatividad más amplia y más legítima de autoridades locales frente a la gobernanza global actual, que es, por supuesto, muy anacrónica y muy difícil de cambiar y de se transformar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Nos mueves a varias reflexiones. En realidad, estamos hoy y deberíamos estar cada vez más conscientes de que los asuntos aparentemente globales terminan por solucionarse en espacios locales. Y desafortunadamente, muchísimas autoridades no tienen siquiera la conciencia de que eso está ocurriendo, ¿no? Entonces, efectivamente, esta disparidad que señalaba muy bien Jorge en la concentración de capacidades es notoria en todos nuestros países, en donde unas cuantas ciudades son las que tienen esas capacidades de respuesta y la mayoría terminan siendo más bien objetos de esta globalización, objetos además en el peor de los sentidos. Bueno, ahora cederemos la palabra, de acuerdo al orden que teníamos preestablecido, al maestro Ernesto Carmona, de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, no sin antes permitirme leer brevemente algunas de sus referencias curriculares. El maestro Ernesto Carmona Gómez es maestro en Estudios México-Estados Unidos, tiene un doctorado por la UNAM en Relaciones Internacionales, actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y del Centro Universitario Incarnate Word. También es subdirector de Cooperación Bilateral y Descentralizada del Gobierno de la Ciudad de México. Anteriormente fue asesor para la renegociación del Telecán en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, consultor para la renegociación del Telecán para la Fundación Avina, analista político internacional para medios internacionales, fue colaborador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la UNAM. Sus líneas de investigación son integración de América del Norte, cambio climático, política de Estados Unidos, gobernanza global del transporte. Entre sus publicaciones se cuentan 23 artículos de investigación y ha dado más de 30 conferencias en diferentes partes de México y el mundo. Tiene también las publicaciones recientes muy interesantes como La derrota del ambientalismo, Donald Trump y su política anticlimática, programas de investigación del cambio climático en la UNAM, renegociación del Telecán, perspectivas para 2018, contingencia ambiental, por mencionar solamente algunas. Por supuesto, agradecemos mucho la presencia de Ernesto el día de hoy y sin más preámbulo le cedo la palabra. Adelante, por favor. Muchas gracias y muchas gracias a los organizadores de este evento y por la invitación. Es un honor para mí compartir la mesa con tan destacados analistas que me han precedido y obviamente también representa para mí un reto para estar a la altura de los análisis que se han vertido antes del mío. Es muy interesante lo que han planteado porque a mí me abre la puerta para la idea que yo quiero plantear aquí, compartir con el panel, con quienes nos están viendo en las redes sociales
y que nos verán seguramente después cuando puedan acceder a este video, porque pues a mí me parece que justo se plantea en las dos ponencias anteriores muy claramente la idea de que, bueno, el neoliberalismo y el régimen hegemónico está en crisis. Y bueno, ya es prácticamente una crisis en agonía. Pero sin embargo, esto no representa ya un cambio inmediato hacia un nuevo orden. Es decir, el que el régimen hegemónico internacional esté herido de muerte no quiere decir que esté acabado. Y no quiere decir que no pueda sufrir o experimentar ciertas restauraciones, como lo hemos visto en América Latina, ¿no? En donde hemos visto el regreso de gobiernos neoliberales ante algunos entorpecimientos de parte no entorpecimientos, sino algunos baches que ha sufrido la alternativa progresista. Y entonces estamos más bien en una etapa de transición muy clara y cada vez más, pero más evidente. Ante esta crisis, que incluso ahora ya organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial empiezan a abandonar la idea de la hegemonía neoliberal. Las últimas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, van en el sentido de más impuestos a los ricos, prorrogar la deuda, tributación a la economía digital, apoyar los ingresos de los trabajadores, aumentar inversión pública. Es decir, prácticamente estamos viendo en los organismos que eran los símbolos o los canales de transmisión del programa neoliberal, estamos viendo ahora una serie de recomendaciones que se parecen mucho más a las recomendaciones que podría hacer un gobierno progresista. Lo cual nos habla, pues, que esta crisis del neoliberalismo cada vez es más acentuada. ¿Cómo en este escenario se impacta a los gobiernos locales? Yo identifico que en este marco de crisis de identidad o de crisis ideológica, en esta crisis de la hegemonía, de la narrativa hegemónica, pues empiezan a aparecer alternativas, a veces de una izquierda radical, de una izquierda moderada, de una derecha un poco más moderada o de extrema derecha, ¿no? Que se acercan al fascismo. Pero hay algo que comparten prácticamente todas las alternativas que se están construyendo y es una vuelta al nacionalismo. Me podrían decir, sí, pero, por ejemplo, se mencionó el liderazgo de Trump como este ejemplo de nacionalismo que, bueno, parece que es derrotado en Estados Unidos y pareciera que hay un regreso a la narrativa neoliberal. Yo creo que eso hay que tomarlo con prudencia. No es el triunfo del neoliberalismo como lo conocíamos. Es un neoliberalismo o quizá una restauración liberal en Estados Unidos, pero que va a enfrentar también a sus propios aliados desde las posiciones más progresistas. Volviendo al tema de los gobiernos locales, creo que esto pone un tema que hay que tomar con mucha atención, que es esto que mencionó el doctor Schiavon muy acertadamente, de que hay una tendencia hacia un mayor localismo. Y ese mayor localismo nos lleva a una competencia que él dibujó muy bien en el ejemplo que puso de cómo los territorios van a competir por los recursos y van a competir por atraer mayores beneficios, mayor inversión, por atraer mayor cooperación internacional. Y en este sentido, las ciudades, sobre todo las ciudades grandes, como el caso de la Ciudad de México o Buenos Aires u otras ciudades por el estilo, pues al momento de competir van a competir desde un lugar de mucho mayor privilegio, ¿no? Van a tener una competencia desigual. Esta competencia desigual podría acarrear, porque también lo mencionó el doctor Schiavon,
que las ciudades que concentran la mayor cooperación internacional son también las que concentran la mayor riqueza. Entonces, si estas ciudades empiezan a competir desde un lugar de mayor ventaja, entonces tenderán a concentrar todavía más la riqueza y tenderán a concentrar más la cooperación internacional. Y entonces podrían acentuarse los localismos, es decir, nosotros queremos que se desarrolle nuestra ciudad y entonces podemos ofrecer soluciones como sobre los temas que mencionó el doctor Perpetuo, que son cambio climático, desigualdad, consumo de energías, todos estos problemas que son los problemas que plantea la perspectiva de la sustentabilidad, podríamos resolverlos en las ciudades desde una visión localista, desde una visión prácticamente así como un subnacionalismo, y plantear que nosotros podemos solucionar esos problemas, concentrar las soluciones, compartirlas, pero generar externalidades, es decir, hacia otras regiones negativas. Podría poner un ejemplo. Ciudad de México podría resolver el problema de la contaminación electrificando su parque vehicular. ¿Ok? Podría ser que eso sea una solución. Sin embargo, eso generaría, y me parece que es algo que dio lugar a las perspectivas de extrema derecha, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, que las ciudades resuelven estos problemas, pero ahora generan un nuevo grupo de excluidos. Es decir, y no son grupos pequeños, son regiones enteras que se ven excluidas de estas soluciones. Vuelvo al ejemplo. Ciudad de México podría electrificar todo su parque vehicular y entonces dejar de consumir energías fósiles. ¿Cómo eso va a impactar a otras regiones del propio país? Y en ese sentido, si las soluciones planteadas en las ciudades generan externalidades tan negativas a regiones que no son necesariamente urbanas, podemos tener efectos como el que se vive en Estados Unidos. Si uno ve el mapa electoral de Estados Unidos, son ahí donde se concentran las grandes poblaciones, donde se concentra la riqueza, y sí se concentra la mayoría de las personas. Las que dan el triunfo a Joe Biden masivamente. Pero hay un sector rural y un sector de poblaciones más pequeñas que se siente afectado por esas soluciones que se están planteando en estas ciudades. Creo en ese sentido que entonces, si bien las ciudades deben plantear soluciones innovadoras, deben plantear posiciones de vanguardia, no deben perder de vista que son parte de un entorno nacional y por lo tanto también deben permitir o deben considerar la convivencia con ese otro entorno. Que las soluciones de las ciudades no se vuelvan un problema para otras regiones cercanas o un poco lejanas dentro del mismo país. Porque si no, entonces podríamos estar alimentando la aparición de esos nuevos populismos de extrema derecha o neofascismo, donde esa narrativa tenga un caldo de cultivo, donde la gente se sienta perjudicada por las soluciones que se están planteando desde las ciudades y adopte o le dé cabida a estos discursos pues generalmente que son basados en discursos de odio, ¿no? Es decir, en muchos lugares de Europa incluso la bicicleta es combatida por las posiciones de extrema derecha como un símbolo de algo que perjudica la identidad nacional. Y se ponen pues triunfan este tipo de posiciones, quizá no por la oposición a la bicicleta específicamente, pero por toda la articulación de todos esos damnificados del éxito o el beneficio de la ciudad. Y creo que es muy importante porque si bien la articulación internacional de las ciudades
puede resolver grandes problemas, porque otra vez son las que concentran la población, la riqueza, pero también concentran el consumo y también concentran los problemas de desechos urbanos, los problemas de contaminación, los problemas de consumo irracional de recursos y de energía, pues se concentran en las ciudades también. Si las ciudades llegan a una solución o se pueden plantear soluciones y se pueden hacer estas soluciones en redes de ciudades como las que existen, o se pueden plantear en alianzas de ciudades, pues entonces quizá podríamos resolver buena parte de los problemas como el cambio climático, por ejemplo. Pero si estas soluciones van a perjudicar a otras regiones contiguas de las ciudades, entonces podríamos estar generando otro tipo de problemas que se nos pueden volver problemas políticos y nacionales que ya hemos visto, ¿no? Que ya hemos experimentado. Creo que esta lección de lo que fue el trumpismo, y no solo el trumpismo, que además también no está derrotado del todo, ¿no? La cantidad de votos que obtiene la propuesta del candidato republicano en Estados Unidos nos habla de que hay una buena parte de la población que sigue reconociendo como propia esa narrativa antiprogresista, diría yo. Y entonces, justo me parece que es porque desde las ciudades tendríamos que plantear esta armonización entre la convivencia con lo contiguo, con lo cercano, y la vinculación internacional. Me parece también que en ese sentido es muy importante que cambiemos la perspectiva de la competencia entre territorios, la podamos cambiar hacia la colaboración, la cooperación. Es decir, las ciudades tendrían que plantear soluciones que vayan en el sentido de comprender e integrar también la perspectiva de los territorios contiguos. No tener soluciones que generen un problema en el estado o el territorio vecino. Y esto, bueno, yo lo podría dejar aquí por ahora. Muchas gracias, Ernesto. Nos otra vez a un conjunto de reflexiones interesantes. Estamos en medio de un conjunto de discusiones sobre qué está pasando en el mundo y hacia dónde va este modelo neoliberal que efectivamente ha creado tensiones entre globalización, desglobalización, hasta dónde alcanza este mundo multilateral y cuáles son las construcciones tanto ideológicas como en términos prácticos de política que van a seguirse en el futuro. Creo que hay tres señalamientos que sí me gustaría subrayar porque han aparecido ya en el discurso de varios de ustedes. Uno es esta diferenciación, heterogeneidad tan marcada a nivel regional y a nivel de ciudades dentro de nuestros países, que sin duda impacta directamente estas formas de vinculación y te coloca en niveles muy distintos de respuesta. Dos, es la condición de que esto también afecta, digamos, o cruza por diferentes variables, tanto políticas como económicas y sociales. Por ejemplo, es claro que el norte de nuestro país tiene una relación en la integración de sus cadenas de valor muy diferente a lo que tiene el resto del país, y eso incluso conduce a un tipo de relaciones totalmente distintas, no solo en términos de lo que hablamos ahora de cooperación, sino en términos de formas de funcionamiento económico. Y el tercero, la idea de que estos flujos de intercambio y de estos flujos en general que generó la globalización no se rompen, digamos, de la noche a la mañana, sino que se refuncionalizan de una forma distinta, y es lo que deberíamos pensar incluso en términos como tan sensibles como propiedad intelectual, o ahora el asunto de la cooperación en términos de sanidad pública. Bueno, ahí los dejo solamente rebotando para más adelante retomarlos. Ahora, por fortuna, ya se integró con nosotros el maestro Nelson Fernández, a quien voy a presentar muy rápidamente. Espero que su largo currículum en esta síntesis apretada que hago no sea
un recorte demasiado sintético. El maestro Nelson Fernández es licenciado en Relaciones Internacionales en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Cursó la maestría en Relaciones Internacionales e Integración Regional en la Facultad de Derecho de la misma universidad, en un convenio con la Universidad de Padua, Italia. Integró las cátedras de Organización Internacional del Comercio y la Negociación de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Trabajó, digamos, en varios puestos dentro del gobierno y, bueno, ha formado también parte del Ministerio de Relaciones Exteriores como subdirector general para Asuntos de Integración y Mercosur en el primer gobierno del Frente Amplio. Fue militante del sindicato AEUBU, donde ocupó diferentes puestos, tanto a nivel de representación de su Banco República como el Consejo Sector Financiero Oficial. Integró la Secretaría de Asuntos Internacionales y la mesa representativa del BID. Por ahí alguien tiene abierto el micrófono. Integró asimismo durante varios años el Foro Consultivo Económico y Social de Mercosur. Luego comenzó a trabajar en el Banco de la República y desde julio de 2015 se integró al equipo del intendente Daniel Martínez como director de Relaciones Internacionales. Ha estado como intendente justo hasta el día de ayer y director de Relaciones Internacionales y Cooperación. En principio, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Nelson, y te cedemos la palabra. La idea es que nos des una presentación de entre 12 y 15 minutos y más adelante vamos retomando los puntos más importantes. Bienvenido a esta virtualidad y adelante. Bueno, muchas gracias. Yo creo que el título que nos convoca hoy es de los títulos más actuales que tenemos. Porque en realidad, en la historia del mundo, la existencia de los estados nacionales es muy pequeña. En el mejor de los casos, 200 años. Y no olvidemos que las últimas reunificaciones en Europa se hicieron a mediados del siglo pasado. Pero tenemos toda una historia de cientos y cientos de años de existencia de aldeas, de polis, de ciudades, que fueron quienes crearon el mundo moderno como lo conocemos hoy. Como tú decías en mi presentación, durante muchos años yo trabajé como experto en comercio, y 2 por 3 tenía que recordar que los primeros impuestos al comercio se pusieron en el Zollverein a lo largo de los ríos alemanes, donde las ciudades que tenían costas sobre el río acordaban entre ellos no cobrarse impuestos. Entonces, en este mundo globalizado, dominado por los estados-nación o por los megaestados, y donde los procesos de integración supranacionales son escasos, para llamarlos a los exitosos. Hay muchísimo, es todo un spaghetti bowl de convenios internacionales de los estados, pero los exitosos son la Unión Europea, el Mercosur y pocos más. Después sí tenemos acuerdos meramente comerciales, como puede ser la ASEAN o el NAFTA. Entonces yo lo que creo es que las ciudades son parte de esa historia, pero sobre todo las ciudades en los últimos 10 años, 15 años, han empezado a tomar otro protagonismo. Porque el mundo se está convirtiendo en urbano. En América el 70% de la población vive en núcleos urbanos, solo el 30% en núcleos rurales. Se calcula que para el 2030, ahora no más, vamos a ser más del 80%, y en algunos países como en Uruguay y Venezuela
el 94-95% de la población vive en núcleos urbanos. Las ciudades, entonces, son los lugares donde pasan las cosas. Dicho esto, y yendo al título, ¿no? Los gobiernos locales ante la crisis del COVID-19 y los desafíos de la cuarta transformación, dedico unos pocos segundos a hablar un poco del COVID-19 y lo que ha pasado en algunos de los países con los cuales nosotros tenemos más vínculos. Este es un virus que llega a los países en los cuerpos de los sectores más privilegiados, quienes pueden viajar al exterior, ya sea para trabajar, ya sea para vacacionar o porque tienen familia en el exterior. Reconozcamos que la inmensa mayoría de la población de América Latina no salió nunca de su país, algunos nunca salieron de su ciudad y muchos ni siquiera salieron de su barrio o de su comunidad. Y por el tipo de contagio que tiene el virus se aloja en las poblaciones más pobres. Entonces, ahí las ciudades han sido el foco donde la pandemia agredió a la población y se ha dado una situación de alguna forma poco explicable, y es la recentralización de tareas por parte de los estados nacionales. En lugar de descentralizar recursos y que los alcaldes, los intendentes, los prefeitos los apliquen en el lugar que conocen. En realidad, nadie conoce mejor la ciudad que un prefeito, o que un alcalde o que un intendente. Han sido los gobiernos nacionales quienes se han arrogado el control de la pandemia, el combate a la pandemia. Y en muchos casos, en Uruguay, yo estoy muy conforme porque se ha hecho en colaboración con los gobiernos locales. Pero hay otros países de América donde no ha sucedido. Los gobiernos locales han sido ignorados. Entonces, yo creo que eso nos dificulta un poco el análisis y nos pone en cuestión un tema que parecía inexorable, y era la mayor disponibilidad de los gobiernos locales para atender los temas vinculados a las poblaciones. Y hasta acá es lo que jurídicamente a veces llamamos la cuestión previa, ¿no? Esto es un poco la historia del arte, esto es la foto de cómo estamos. Entonces yo creo lo siguiente, los gobiernos locales han avanzado lugares a nivel internacional. Todos los gobiernos locales, no, solo algunos. Y esa es la primera disquisición que tenemos. A ver, ¿qué gobiernos locales han avanzado? Bueno, han avanzado, lo decía el colega que me precedió, Ernesto, aquellas megalópolis tienen capacidad para esa representación internacional. ¿Qué otros han avanzado? Aquellos gobiernos locales que participan de redes de ciudades, que tienen objetivos claros, que tienen equipos técnicos de buen nivel y que hacen de la transparencia, de la democracia, de la ética y de la honradez sus puntos comunes. Y en ese sentido, la Red Mundial de Ciudades, CGLU, ha logrado en los últimos años Naciones Unidas. Ustedes saben, tanto en septiembre como en julio, cuando se podía viajar a Nueva York, este año lo hicimos virtual, CGLU tiene diálogo a nivel de Naciones Unidas. Pero eso ha ido mucho más allá. Y los gobiernos locales, algunos gobiernos locales, liderados por Nueva York,
que cuando el presidente de los Estados Unidos resolvió no reconocer los objetivos de desarrollo sostenible, Nueva York dijo, bueno, pero nosotros sí lo reconocemos y nosotros sí trabajamos en los objetivos de desarrollo sostenible y nosotros vamos a presentar nuestro reporte local voluntario. Mi ciudad, Montevideo, fue de las primeras en suscribir ese acuerdo y también presentamos un informe local voluntario de cumplimiento de ODS. Lo hicimos y lo acordamos también con el gobierno nacional. Porque, bueno, Montevideo es una ciudad importante en Uruguay y tiene casi la mitad de la población. Pero entonces, ¿cuáles son las condiciones que deberían tener los gobiernos locales para una incidencia mayor en los espacios globales? Yo acá los animo a leer un documento que está en la página de ALAS, que es www.proyectoalas.net, que se llama A Seat at the Global Table, que fue entregado al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en ocasión de la reunión de Hábitat 3. Y ahí presentamos un decálogo de sugerencias, mediante las cuales los gobiernos locales podemos ayudar al cumplimiento de los objetivos, pero podemos ayudar a mejorar un mundo que nos tiene, yo diría, mal acostumbrado a las guerras, a las hambrunas, a la violencia, a la falta de solidaridad. Y afortunadamente hasta ahora no hay guerras entre ciudades. Las ciudades actuamos por lo general cooperando, esa es un poco la lógica nuestra. El otro punto es que este no es un mundo donde solo existen las ciudades grandes o las ciudades capitales. La inmensa mayoría de las ciudades del mundo son ciudades intermedias, que tienen hasta más o menos 1 millón de habitantes. ¿Y esas ciudades no tienen derecho a la representación? Claro que la tienen. Entonces ahí el camino que hemos elegido, y del cual la red ALAS es líder, es fortalecer y profesionalizar las oficinas de relaciones internacionales. Cuando a mí me seleccionaron en el 2015 para ser director de Relaciones Internacionales, no solo seleccionaron a un licenciado, a un profesional, seleccionaron a un ex vicecanciller de la República y a un docente universitario. Y en estos 5 años me he encontrado con colegas con los quienes compartimos trabajo en Naciones Unidas, con quienes compartimos trabajo en la Organización Mundial de Comercio, con quienes compartimos trabajo en la OEA o en otros ámbitos, porque muchos gobiernos locales han ido a buscar diplomáticos para desarrollar la acción internacional de la ciudad. Entonces acá, ¿cuál es el debe que yo veo? Y lo digo como académico. A mí en la universidad nunca me enseñaron cómo dirigir un área internacional de una ciudad. ¿Con quién lo aprendí? Lo aprendí con mis colegas, que llevaban 25 años haciéndolo. ¿Qué fue lo que hicimos desde ALAS? Creamos un diplomado en acción internacional de los gobiernos locales, que funcionó en México mientras tuvimos recursos, pero como ustedes saben, los recursos son un bien finito y escaso. Pero creo que fue el primer puntapié para hacerlo, donde unificamos academia con profesionales. Yo aprendí mucho de gente que no se graduó en Relaciones Internacionales o que ni siquiera terminó su carrera de grado, pero sabe mucho de este asunto. Entonces, si ustedes me preguntan, en este momento que se habla de vacunas, que se habla de cuarentena, de segunda ola, de tercera ola, de revoluciones tecnológicas, donde la tecnología nos permitió claramente que el mundo no se parara en estos meses, yo creo que el desafío que tenemos es que los gobiernos locales, más allá de su porte, tengan espacios donde expresar sus necesidades
pero tengan espacios donde poner sus aportes. Ahí, y ya con esto quiero cerrar, la gran incógnita que yo veo en los gobiernos locales, y es lo que me preguntan muchos gobiernos que recién empiezan, o le preguntan a nuestra directora técnica, Paola Arjona, que Esther la conoce bien, o algunos otros colegas, es ¿cómo lo hacemos? ¿Desde qué lugar lo hacemos? Y ahí yo vuelvo a decir, hay que hacerlo desde redes de ciudades serias, éticas, honestas, comprometidas, y cuyo objetivo no sea pasar un rato en una playa, cuyo objetivo sea desarrollar instrumentos para que la ciudadanía viva mejor. Ese es el rol del gobernante. Y ese es el rol que la red de gobiernos locales le tiene que dar al gobernante para que haga su tarea. Y en eso tenemos que trabajar los especialistas. Yo creo que ese es el gran desafío. ¿Cómo profesionalizamos nuestras áreas internacionales? ¿Cómo pasamos del director de protocolo que se preocupa de las estrellas del hotel a un director o una directora de relaciones internacionales que se preocupa de obtener las mejores prácticas para la necesidad de la ciudad? Ese es el desafío. Muchas gracias, Nelson. Creo que ahí hay todo un compromiso de carácter no únicamente técnico, sino de carácter ético, que tiene que replantearse de parte de las ciudades, pero sí, digamos, partiendo del principio de esta diferenciación que existe, en donde el tipo de estrategia quizá tendría que ser diferenciado. Bueno, escuchamos a Esther ahora, primero, y antes de darle la palabra a la doctora Esther Ponce Adame, pues quiero agradecerle el hecho de que nos ayudara a conformar esta mesa, siempre muy entusiasta de esta clase de temas, inquietud que compartimos desde hace ya un buen rato. La doctora Esther Ponce, bueno, pues ha contribuido en varios momentos a la consolidación de nuestra red, la red de investigadores en gobiernos locales de México. Leo brevemente su currículum, algunos de los puntos más importantes. La doctora Esther Ponce es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, conferencista, disertante, ponente y panelista. Ha participado en diferentes foros, conferencias multilaterales, nacionales e internacionales. Pertenece a cuerpos profesionales y redes académicas de investigación como el Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP. Es miembro de la Red de Investigadores en Gobiernos Locales, IGLOM, de la Red de Cooperación Internacional para el Desarrollo, REMESIT, miembro del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados, AMAIE, miembro del Consejo Técnico de Gobiernos Locales de AMEXIT, y presidenta del Centro de Gestión y Cooperación Internacional para el Desarrollo, licenciada en Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, maestra en Cooperación Internacional para el Desarrollo del Instituto Mora, y estudió el doctorado en Ciencias Políticas en la misma UNAM. Ha sido consultora a nivel nacional e internacional para diferentes agencias nacionales y multilaterales, consultora internacional en países de América Latina y Europa, evaluadora nacional e internacional de buenas prácticas de gestión. Cuenta con diversas publicaciones entre las temáticas de su especialización, es decir, en acción internacional, cooperación descentralizada, cooperación internacional, Agenda 2030, y entre sus publicaciones destacan Teoría y Práctica de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, Una Perspectiva de México, Mapeo de proyectos y actividades de cooperación internacional de gobiernos subnacionales en México, Lecciones aprendidas y desafíos para la articulación de los actores y la gestión de la cooperación descentralizada Sur-Sur, entre varias otras. Agradezco tu presencia, Esther, y te cedo la palabra. Adelante, por favor. Bueno, pues antes que nada, les agradezco muchísimo, te agradezco a ti, Rodolfo, y en general a
a este grupo del IGLOM, a partir del cual se fueron conformando pues este seminario con las diferentes mesas que se han realizado, y hay que decir que estamos cerrando ese seminario con esta mesa número 7. Entonces, en ese sentido les agradezco, y también a mis colegas que me han precedido por haber aceptado conformar esta mesa y reflexionar sobre la acción internacional de los gobiernos locales. Cuando pensamos esta mesa, y cuando en particular pensé esta mesa, y hay que decir también que lo hice tanto platicando con Rodolfo, pero también con Ernesto Carbona, que está presente en esta, era tratar de abordar el tema de la acción internacional de los gobiernos locales, pero sobre todo desde una mirada que nos pusiera a reflexionar y a dialogar, sobre todo desde distintas perspectivas ideológicas, teóricas y hasta políticas, ¿no? Creo que ese es un tema importante cuando hablamos de la acción internacional, y de ello también ha dependido, me parece, la posición o el papel que estas grandes ciudades de las que ya se ha hablado, por ejemplo, han tenido a nivel internacional, ¿no? Nelson me precedía en el uso de la palabra, y él viene de una ciudad, Montevideo, que es una ciudad que, si tú le preguntas a sus habitantes, a sus ciudadanas, a sus ciudadanas, hablan de Montevideo como una ciudad de derechos. La Ciudad de México, con todo lo que todavía nos falta avanzar al respecto, pues se ha ido, ¿no? Ha ido conformando una serie de políticas que han logrado avanzar en una serie de derechos. A la par de otras ciudades, como podríamos hablar de Rosario en Argentina, o de Medellín en Colombia, etc. Me parece que esto lo menciono porque tiene que ver mucho con una mirada, a veces de carácter, hay que decir, sí, progresista, ¿no? En cómo se han ido gobernando, por ejemplo, esas ciudades. Y creo que es lo que ahora tendríamos que empezar a rescatar en este momento donde nos encontramos en una crisis, efectivamente, yo creo que ideológica en muchos sentidos. Yo creo que también en una especie de necesidad de encontrar nuevos enfoques teóricos o nuevas formas de abordar y de interpretar la realidad en la que nos estamos enfrentando. Entonces, de alguna manera, observar lo que están haciendo las ciudades, tanto a nivel interno como a nivel externo, y por ahí voy a leer parte de lo que preparé para esta mesa, es lo que tendríamos que hacer para repensar también la forma como nos estamos vinculando a nivel internacional. Creo en muchos sentidos que tenemos que ir más allá, o sea que sí hay un gran pendiente, como bien lo decía Nelson, pero también como Rodrigo lo mencionó, sobre darnos cuenta que en muchos sentidos las ciudades, los gobiernos locales no están del todo preparados para ser protagonistas, por ejemplo, del papel que les corresponde tener justo en la gobernanza global. Y entonces tenemos que avanzar no solamente en mejorar la capacitación a nivel de la internacionalización de las ciudades, sino también del papel que las ciudades tendrían que empezar a jugar en esa gobernanza global. O sea, lo han hecho distintas ciudades en el tiempo, en las últimas décadas, y yo diría que en la historia también. Pero lo cierto es que, en efecto, han sido aquellas ciudades que cuentan con las capacidades, por el tamaño, por el nivel de desarrollo que tienen y por una serie de condicionantes para lograrlo. Lo importante es ver de qué manera avanzamos efectivamente, y de ahí desde las ciudades a generar, y ahorita entraré a eso, a una gobernanza global pensada mucho más en términos, me parece que democráticos, horizontales, menos patriarcales, en fin, ¿no? Entonces, eso creo que es interesante que abordemos durante también esta mesa, que la verdad ha sido riquísima haber escuchado a mis colegas que me han precedido. Bueno, entonces empiezo. Dice, las intervenciones que me han antecedido nos plantean un contexto que resulta ser históricamente decisivo, no solo a nivel de la revisión y apuesta por enfoques o aproximaciones teóricas, pero yo también diría ideológicas, que logren, a partir del análisis de la realidad de los casos diversos, como las ciudades y otros actores del sistema internacional, cómo han actuado frente a la emergencia sanitaria. Y en este sentido también frente a la emergencia económica, social, ambiental, de género. Hay que recordar que ayer, ¿no?, se celebró, fue 25 de noviembre. Sino
como nos corresponde reflexionar en esta mesa para plantear la reconfiguración de esa gobernanza global hacia un rediseño no solo del modelo institucional vigente, sino de los instrumentos normativos, de principios que de alguna manera son los que ahorita nos rigen y que es un modelo y un diseño institucional. Y para los que no son internacionalistas y que están escuchándonos en esta mesa, que es un modelo y un diseño institucional que se configuró posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y que de alguna manera, si bien se ha ido ajustando y se ha ido modificando y mejorando a lo largo de todas estas décadas, lo cierto es que estamos en un momento donde también tenemos que replantearnos ese mismo modelo. Y no digo que sean las ciudades las grandes protagonistas de esto, pero sí son las ciudades, junto con otros actores, las que tienen también que empezar a plantear desde la manera como ellas mismas han ido generando estas dinámicas de colaboración y de cooperación en redes de ciudades y otros mecanismos, cómo efectivamente replantear, democratizar, por ejemplo, la manera como nos hemos organizado en el marco de ese modelo institucional y de ese diseño institucional de la gobernanza global. Entonces, al respecto, se han planteado respuestas desde las propias ciudades y también, por supuesto, desde otros actores del sistema. Estaría hablando de la academia o de estas redes académicas como es el propio IGLOM, también desde la sociedad civil, desde el movimiento feminista, desde gobiernos locales en sus distintos órdenes, que promulgan avanzar hacia un multilateralismo democrático, que con reglas del juego claras y transparentes garantice la provisión de bienes públicos globales, entre ellos, por supuesto, algo que nos ha tocado vivir en nuestras ciudades en América Latina y que se han evidenciado aún más a partir de este contexto de pandemia, pero ya no solamente en nuestras ciudades, como se ha mencionado, por ejemplo, en Estados Unidos, en Europa, que tiene que ver, por ejemplo, con la seguridad, ¿no? La paz, la salud pública y la ciencia, que también toma un papel importante en la actualidad. Y acompaña a los países, a las sociedades, a los territorios locales en el efectivo cumplimiento de una agenda de derechos como la que desde un acuerdo intergubernamental a escala global conllevó, por ejemplo, la Agenda 2030, pero también otras agendas de gran calado de las que ya hacía mención Rodrigo, las cuales nos han llevado a plantear un paraguas a partir del cual el centro de nuestras acciones sea en efecto la persona humana. Yo creo que en ese sentido ha habido un avance importante de carácter de alguna manera normativo, de preceptos, de principios, que nos da ese paraguas. Son mejorables, por supuesto, estas agendas, por supuesto. Y creo que desde lo que estamos aprendiendo en las ciudades a partir de la pandemia, también nos puede llevar a hacer mejoras en esas agendas. Ahora, sin embargo, el escenario no parece ser el más propicio para ello. La ampliación de brechas y rezagos entre países, territorios y comunidades, y por supuesto ciudades, parece axiomática, y la respuesta es desde una visión colectiva, a lo que se ha hecho referencia también en esta mesa, de coordinación colaborativa, intergubernamental, multiactoral y solidaria, cosmopolita, se enfrenta tanto a lo que podríamos llamar prácticas patriarcales, individualistas, nacionalistas y unilaterales, a un escenario de competencia geopolítica y a una carrera tecnológica y ahora biomédica y farmacológica, por ejemplo, entre China y Estados Unidos. Veremos qué pasa con Estados Unidos después del triunfo de Biden. No sé hasta dónde efectivamente esto va a ser un cambio importante. Lo cierto es que es en este contexto en el cual las ciudades del mundo tienen que lidiar, responder desde sus espacios más próximos y con gobiernos que efectivamente sean cercanos a las necesidades y problemáticas que los y las diversas ciudadanas están sufriendo y padeciendo, por ejemplo, en un escenario frente a la pandemia y lo que viene después de la pandemia. Y creo que esto es importante porque se conecta con lo que comentaba Ernesto y de alguna manera también lo que decían Rodrigo y Nelson. Es decir, no es solamente pensar en la importancia que tiene la internacionalización de las ciudades o la importancia que tienen las ciudades en este escenario internacional que estamos viviendo o global. También depende de la forma como esas ciudades están gobernando y efectivamente qué tanto están respondiendo, por ejemplo, desde una mirada mucho más inclusiva, mucho más de derechos, por ejemplo, a estas grandes problemáticas.
eso yo creo que también es un reto que tenemos, tanto a nivel interno como también en la manera como nos planteamos a nivel externo. Entonces, un escenario que se reproduce, o mejor dicho, que afecta a la gran heterogeneidad y diversidad del mundo del urbano. Muchas, la mayoría vive problemáticas similares. O sea, las ciudades en general, lo que nos hemos dado cuenta ahora con la pandemia, que de alguna manera lo veníamos viviendo ya años atrás, es que efectivamente, o sea, lo urbano, como se ha ido conformando, como hemos construido históricamente, socialmente, estos territorios a los que llamamos ciudades, de alguna manera también tienen problemáticas similares. O sea, obviamente, en algunas pueden ser mucho más evidentes de acuerdo al nivel de desarrollo, a la forma como se ha generado ese contrato social en esos espacios territoriales, pero lo cierto es que enfrentamos problemáticas similares que van vinculadas a este fenómeno del urbano, con mayor o menor afectación, por lo tanto, pero todas sufren de afrontar problemas como la habitabilidad, la movilidad, la reproducción social del empleo, por ejemplo, doméstico, de crianza de calle, que en nuestras ciudades, por ejemplo, hablando de las de América Latina, es aproximadamente el 56%, ¿no? Entonces, a las ciudades les ha correspondido tener que hacer gala de capacidad, y eso sí lo hemos visto, y eso es un poco lo que nos llamó también a hacer esta mesa, pero también el seminario que se ha organizado desde el IGLOM, como a recuperar también lo que las ciudades han tenido que hacer, o los gobiernos locales en general, no solamente hablando de los urbanos, han tenido que hacer para responder a la serie de retos y de emergencias que nos ha llevado esta pandemia. Entonces, de alguna manera sí registramos, ¿no?, el caso de aquellas ciudades que han tenido la capacidad de resiliencia, de innovación, de articulación, de coordinación, para impulsar acciones, mecanismos, instrumentos que lleven a responder a estas situaciones de emergencia, de contingencia, de riesgo y en algunos casos hasta de catástrofe que ha significado. Hay que decir cómo a nivel de países las ciudades también se han visto rebasadas y la capacidad de respuesta no siempre ha logrado ser posible para controlar los efectos que se han vivido durante estos meses. Un principio general, entonces, y voy a tratar de ir cerrando, son las denominadas intervenciones estructurales, muchas de ellas planteadas desde la necesaria cooperación hacia adentro, pero también hacia afuera del territorio, que en muchos sentidos son integradas a la vida diaria y son de alcance poblacional y más equitativa. Me voy cerrando para allá. O sea, creo que es muy importante observar lo que se ha hecho en las ciudades, por ejemplo, para generar de alguna manera acciones que nos están llevando a lo colectivo, que nos están obligando a comportarnos desde una visión más solidaria, menos individualista, con la que también hay que decir, hemos sido formados muchas generaciones, o por lo menos las últimas generaciones, entonces que nos han llevado a tener que generar una especie de nuevo contrato territorial donde tenemos que, por ejemplo, utilizar el automóvil, generar mejores formas de movilidad al interior de la ciudad, tratar de no salir para cuidar a otros y para cuidarnos a nosotros mismos. En fin, nos están llamando, por ejemplo, acciones de autorregulación, de autocuidado, etcétera, que conllevan, sí, a una forma de solidaridad. Y ya voy cerrando porque no sé si ya me estoy pasando. Bueno, y creo que ese sentido que hemos dado desde lo interno, pues también a nivel internacional de alguna manera se ha reproducido. Entonces, lo que ahora observamos, por ejemplo, a nivel internacional, es cómo ahora las ciudades, actuando como actoras de ese sistema global, internacional o transnacional, han, por ejemplo, desde la cooperación, generado distintas formas, ¿no?, de ayudarse entre ellas para salir o para por lo menos responder de una mejor manera a esta situación de pandemia. Entonces vemos desde los mecanismos más tradicionales de la cooperación, aquellos que estudiábamos, ¿no?, cuando empezamos a reflexionar sobre estos temas en la década, bueno, esta generación en la década de los 90, la primera del 2000, donde pues lo que veíamos eran estos mecanismos de donaciones, ¿no?, estas formas de donación. Ahorita las estamos y son importantes a nivel de ciudades. Eso también es interesante. Es la recuperación de todo aquello que de pronto nosotros mirábamos con cierto decir, no, hay que avanzar en esa colaboración. Ahora se ha vuelto central, por ejemplo, ese tipo de cooperación. Y también la cooperación, por ejemplo, de carácter técnica y científica, ¿no?, transfiriendo experiencias, conocimientos, tratando de articular acciones conjuntas, por ejemplo, en ciudades fronterizas para la atención de los riesgos sanitarios, para generación de protocolos, etcétera, o, por ejemplo, para la atención a comunidades y personas en movilidad, ¿no?, para todo el tema migratorio.
Es decir, las ciudades en su escala metropolitana y megapolitana y también las ciudades medias, en Europa, en América Latina, en Asia, se han estado hablando entre ellas para acceder a aprender de la experiencia mutua, tal y como en los tiempos primigenios de la cooperación entre ciudades y la adaptación, por ejemplo, de soluciones a esto. Entonces, vemos la necesidad, por ejemplo, de comunicar, de conocer y de reflexionar en conjunto. Y esto también ha permitido, de alguna manera, que con la pandemia, esas de las grandes oportunidades y lo que yo le he escuchado decir en foros de este tipo a representantes de ciudades, decir, de alguna manera esto nos ha permitido darnos cuenta que los viajes no son tan necesarios. Y entonces también en algo que yo ya he planteado es preguntarnos si realmente la forma como estamos midiendo lo internacional sigue siendo, ¿no? Ahorita tan actual y tal vez no. Parte de las formas en que medíamos la internacionalización o seguimos midiendo la internacionalización de las ciudades justo tiene que ver con los viajes. Ah, caray, nos tenemos que replantear también esas formas porque los mecanismos a los que de acción, de cooperación, de colaboración, de diálogo a lo que nos ha llevado la pandemia es también a darnos cuenta que no son tan, o sea, que ya no son parte fundamental y que seguramente eso también se va a convertir en una manera de comportarnos. Pero bueno, creo que ya me estoy pasando de tiempo. Lo único que quiero es vincular un poco con lo que al final decían Rodrigo, Jorge, Ernesto y Nelson. Y en este sentido hablar, por ejemplo, y ahí recupero algún planteamiento que hacía en su momento un investigador, José Antonio Campo, ¿no? Cuando hablaba de la gobernanza global, y entonces la idea de ver cómo avanzamos desde las ciudades, por ejemplo, en cuestiones como el reconocimiento del principio de subsidiariedad y la necesidad, por ejemplo, en esta idea que tengo de la reconformación del propio modelo institucional a nivel internacional, de una red densa de instituciones mundiales, regionales, nacionales, la necesidad de empezar a trabajar en equilibrios, ¿no? A nivel internacional en términos de relaciones de poder, la necesidad de superar la tensión entre inclusividad y la legitimidad asociada a ella, esto que se le ha llamado el multilateralismo de élite, y entonces también hacernos una autocrítica desde las redes de ciudades. Hasta dónde también desde las redes de ciudades estaríamos empezando o hemos generado, ¿no? Procesos muy similares a esto de multilateralismo de élite. Un modelo, tal vez pensar desde una visión policéntrica, como se plantea, por ejemplo, desde el desarrollo urbano, a nivel también global, ¿no? Pensada en distintos centros y formas de actuación a nivel regional que conlleve a mejores soluciones. Eso es simplemente ahí una serie de ideas que traigo a colación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Esther. Bueno, ahora voy a retomar algunas de las preguntas de diferentes fuentes. Voy a hacer aquí un poquito porque estamos recibiendo preguntas de Facebook y otras directamente en la línea. Bueno, Lulú Marquina pregunta, bajo el liderazgo de ICLEI, ¿se está organizando la acción colectiva de los miembros de la misma, priorizando en su agenda algunos de los ODS? Y en ese sentido, ¿qué instrumentos promueven para alcanzarlos, acercando a las ciudades para trabajar conjuntamente y de manera más horizontal? ¿Qué experiencias recientes hay con la Ciudad de México? ¿Han participado directamente las alcaldías o solamente el gobierno central de la Ciudad de México? Un saludo por ahí a Lulú Marquina. Luego, retomando otra de Enrique Jiménez Oliva, para todos, los felicito primero por sus excelentes puntos de vista y comentario y pregunta. Se ha discutido muchas veces y en muchos tiempos la necesidad de crear entes de gobernanza global para equilibrar las desventajas y brechas múltiples, regionales y nacionales. Pregunta, ¿la ONU queda a deber en ese sentido? Un elemento transversal a las charlas de los ponentes es que las redes importan y son fundamentales. ¿Cómo se conforman esas redes desde su esencia? Otra pregunta, ¿los gobiernos locales indígenas deben integrarse a las agendas de internacionalización? Sí, no, ¿cómo deben hacerlo? Aquí hay otra pregunta que se repite en parte de algunos miembros de los grupos de investigación local, que es exactamente cómo deben responder los gobiernos subnacionales y locales ante la heterogeneidad regional. Solo algunos cuantos gobiernos podrán hacerlo. Entonces, o existe, aquí bueno, hay una que se va pegada con esto, es más o menos la misma pregunta,
pero preguntan sobre las estrategias que podrían seguirse diferenciando estos tamaños y capacidades de los gobiernos, ¿no? Bueno, hay otras que son felicitaciones a todos ustedes y bueno, quedan también las que hemos comentado con respecto a cada una de las intervenciones. Quisiera que con esta guía de preguntas que están para todos abiertas, nos tomáramos, digamos, un espacio para irlas contestando en el mismo orden y retomando algunos de los puntos que ustedes creen que quedaron todavía pendientes de su primera presentación. Seguimos el mismo orden, arrancamos con Jorge. Jorge, te escuchamos. Muchísimas gracias, Rodolfo. Yo voy a intentar un poco retomando las brillantes ideas que mis colegas han establecido y también en una lógica de atender dos de las preguntas que se hicieron, un poco cuáles son las recomendaciones de política pública que se derivarían justamente pues, de 2 décadas de estudios sobre la internacionalización de los gobiernos locales. Coincido con mis colegas que se necesita a nivel de los gobiernos, no solo estatales, sino de las ciudades, el centralizar la coordinación de la actividad internacional y por lo tanto se tienen que crear oficinas de asuntos internacionales vinculadas directamente a las oficinas, ya sea del gobernador o del alcalde o la alcalde, justamente para coordinar la actividad internacional de las diferentes áreas de las ciudades, para lograr una acción que sea coordinada, que evite duplicidades y que también evite vacíos. Segundo, también coincidiendo con mis colegas, y en este sentido coincido mucho con Rodrigo y con Esther, creo que es absolutamente necesario que las ciudades generen un diagnóstico de quiénes son, se entiendan primero a sí mismas y definan entonces cuáles son sus prioridades en términos de generación de desarrollo. ¿Por qué? Porque una vez que tienen este diagnóstico y sus prioridades, entonces pueden dar el siguiente paso, que es ir a buscar la cooperación internacional justamente para encontrar soluciones a estas prioridades que han establecido. Por lo tanto, y hay que entender, como también lo dijeron mis colegas, y ahí particularmente me gustó mucho la presentación tanto de Ernesto como de Néstor, que hay que entender a la cooperación internacional no como una lógica de caridad en la que uno se va a buscar que le resuelva sus problemas, sino más bien encontrar a los socios internacionales con los cuales se pueda construir esta cooperación para la búsqueda conjunta de soluciones. Tercera recomendación que yo daría, y también un poco en tono con lo que ya decían mis colegas, es necesario fortalecer de manera sustantiva las capacidades de los gobiernos locales en términos de su internacionalización. Es sofisticado la forma en la que se tiene que hacer la internacionalización, por lo tanto, sí hay que fortalecer estas capacidades. Pero por otro lado, también hay que sensibilizar a los gobiernos centrales, a los gobiernos federales, particularmente a las cancillerías, sobre la importancia de las relaciones internacionales de los gobiernos locales para que los acompañen y no les entorpezcan su actividad internacional, como suele ocurrir en muchos países. Entonces, es una doble labor. Es una labor de sensibilización a nivel central, federal, pero también es una labor de fortalecimiento de capacidades de las autoridades locales en términos de su internacionalización. Cuarto, creo que, y ahí también coincidiendo con, pues creo que con las 4 presentaciones de mis queridos colegas, es necesario fortalecer los mecanismos de cooperación y coordinación entre gobiernos estatales, pero también gobiernos de ciudades, para que puedan conjuntamente atender su internacionalización. En el caso mexicano, eso pasa en gran medida por el fortalecimiento de la AMAYE, de la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados, para trabajar técnicamente, pero de la CONAGO, que es la reunión de gobernadores, para trabajar políticamente, y de las 3 asociaciones de municipios que ya se están tomando en serio el tema de internacionalización y que deben de tener al interior de cada una de estas asociaciones de municipios así que un consejo o un comité de asuntos internacionales para justamente poder trabajar de manera conjunta y al mismo tiempo establecer cooperación con sus contrapartes a nivel internacional. Y quinto, yo lo que diría es que, y también atendiendo un poco lo que decía Esther al final, hay que entender la internacionalización de los gobiernos locales como un espacio que debe ser transparente y de rendición de cuentas sobre cómo verdaderamente facilita y promueve el desarrollo a nivel local. ¿Por qué? Porque las poblaciones ven esta actividad internacional como viajes oficiales de los alcaldes o de los gobernadores, en vez de verle un beneficio. Por lo tanto, si se conduce con transparencia y con rendición de cuentas,
sería mucho más fácil encontrar las bases sociales para acompañar estos procesos. Y por último, cierro con la sexta recomendación que atiende a un par de las preguntas, y es cómo garantizamos que el buen trabajo ya realizado por algunos gobiernos locales se mantiene en siguientes administraciones y por lo tanto hay un proceso de crecimiento sobre lo ya construido y no de inventar el hilo negro cada vez que hay una nueva administración y tumbar todo lo que se haya hecho previamente, justamente sumando a los stakeholders, a los actores relevantes a nivel social local, particularmente de los empresarios, la academia y las organizaciones de la sociedad civil en los esquemas de internacionalización, creando esta famosa triple hélice para que acompañen al proceso de internacionalización, pero luego también garanticen que una vez que se haya logrado avances, estos se mantengan y se blinden hacia el futuro. Por lo tanto, es una responsabilidad compartida de sí el gobierno, pero también del sector privado, del sector social y de la academia para garantizar esta integralidad en la actividad internacional de los gobiernos locales para justamente promover lo que creo que coincidimos absolutamente todos los que presentamos el día de hoy, el desarrollo a nivel local. Muchas gracias, Jorge. Rodrigo, te escuchamos. Sí, también quizás aquí tomar dos de las preguntas que llegaron, la que menciona directamente la actividad de ICLEI, y por ahí ICLEI ejerce la representación de los gobiernos locales en dos de los acuerdos marco de la ECO 92, del clima, junto a la UNFCCC, que es el secretariado del Acuerdo de París, y de la diversidad biológica en el marco de su secretariado también. Entonces, esta es una actividad de advocacy global que hace ICLEI. La tarea de las oficinas regionales en este ámbito es bajar esta información y llevar también demandas para que los deseos, intereses y necesidades de las autoridades locales estén ahí reflexionados y también en la mesa de negociaciones de estos dos acuerdos marco. ¿Y cómo hacemos para aterrizar un poco esa actividad? Les doy un ejemplo de un proyecto que se llama Áreas Protegidas Locales y otras medidas de conservación, que se implementa en 4 países de la región, en Brasil, Perú, Ecuador y Colombia, y que suele hacer la coordinación multinivel entre los gobiernos locales y nacionales de esos países para perfeccionar sus sistemas de gestión de parques, de áreas de conservación, de áreas protegidas, áreas ambientales. Y en este proyecto que responde a las metas de Aichi para la biodiversidad, entonces vincula a un acuerdo global, desarrollamos una metodología de aceleración de unidades de conservación y parques urbanos, es decir, en un corto espacio de tiempo, así como las startups, o sea, llevar las posibilidades de gestión de esta unidad de conservación a un otro patamar de excelencia, a dar respuestas y ubicar esta unidad de conservación de una otra manera, no solamente perante su propia estructura de la alcaldía municipal, pero también frente a todos los stakeholders. Entonces es una dinámica que va desde el global, pero puede bajar a actividades muy específicas de construcción de capacidades de apoyo técnico a las autoridades locales. Y para eso, la otra pregunta sobre las redes, ¿cómo se conforman esas redes? Hay que trabajar de 2 maneras. Primero, nunca perder la legitimidad. Entonces, tener las instancias de gobernanza a partir de los electos. La Asamblea General de ICLEI y su Consejo Global es conformada por autoridades que estén con mandato. Y después, desarrollar capacidades técnicas en la propia red que pueda permitir respuestas ágiles, útiles y que generen valor añadido a esos gobiernos locales que militen y busquen el apoyo y la participación en dichas redes. Muy bien, Rodrigo, muchas gracias. Ahora damos la palabra, siguiendo el mismo orden de hace un rato, al maestro Ernesto Carmona, que creo que tiene y también seguramente algunos comentarios con respecto a las preguntas que llegaron. Te escuchamos. Muchas gracias, doctor Rodolfo. Sí, en primer lugar, me gustaría comentar un poco sobre la idea
¿cuál es la acción que tienen que tener los gobiernos nacionales, locales, perdón? Y me parece que no escapa algo que mencionaba Esther, que lo que debíamos estar pensando, ¿no? Sino el ámbito político. Me parece que va a ser muy interesante en el futuro, es decir, el doctor Izquierdo nos dijo, la internacionalización de la producción, la globalización misma, llevó a que los gobiernos locales tuvieran una internacionalización más activa, pero era una internacionalización muchas veces en búsqueda de inversiones, de acuerdos, de facilitar el comercio, es decir, tenía esta estructura y este fundamento ideológico que era promover el libre mercado. Y generar condiciones locales para un mejor desarrollo del libre comercio, por ejemplo. En ese sentido, por ejemplo, en América del Norte se hicieron corredores de transporte y comercio donde se vinculaban a los actores subnacionales para profundizar más la estrategia de integración comercial de esta región. Por otro lado, se hacían alianzas de ciudades con una agenda quizá más progresista también en contraposición a la perspectiva de gobiernos nacionales que impulsaban el neoliberalismo, desde gobiernos locales que tenían una narrativa en cierto sentido de resistencia a los efectos y la narrativa hegemónica neoliberal, se hacían alianzas también de gobiernos locales con una agenda progresista. Y en ese sentido vimos nacer buena parte de redes de ciudades. A mí lo que me parece es que ahora, justo en esta crisis que todos planteamos y que creo que sí coincidimos que hay esta crisis ideológica, la pregunta es cuáles van a ser los ejes de que van a articular la nueva acción local. Podríamos hablar de que tenemos consensos mínimos en cuanto a los problemas. Por ejemplo, todos coincidimos que hay cambio, hay efectos negativos del cambio climático y que hay que hacer algo. Creo que ahora el debate vendrá sobre, bueno, pero ¿qué hacemos? ¿No? En los métodos para resolver estos problemas. Y eso nos llevará a plantear soluciones distintas. Quizá hay quien plantee que la solución sea el tránsito de energías renovables y quizá habrá otros que digan, bueno, sí energías renovables, pero con soberanía tecnológica, es decir, no queremos que ahora el desarrollo de energías renovables o de tecnologías limpias nos vuelvan a anclar en un mecanismo de dependencia. Y en ese sentido creo que se tendrán que ir articulando nuevas alianzas también, ¿no? Y sobre todo porque también los gobiernos locales experimentan cambios políticos. Quizá los gobiernos locales que antes fueron progresistas ahora no lo sean tanto, o al revés, ¿no? Los que antes fueron más de la narrativa hegemónica del neoliberalismo ahora hayan cambiado hacia posiciones más progresistas. Ese era algo que quería comentar porque en cuanto a la pregunta de que si la ONU queda de ver, yo creo que ONU no queda de ver porque cumple su labor de eje articulador, pero aquí el tema es cuáles son las voces que queremos y cuáles son las voces y los argumentos y las narrativas que van a estar resonando en espacios como la ONU o como las redes de ciudades o otros espacios de articulación multilateral donde las ciudades cada vez tienen mayor participación y mayor relevancia por su aportación a las soluciones. Entonces, por eso era este preámbulo. Y la segunda pregunta, que me parece que es algo muy directo sobre Ciudad de México, que puedo responder por el área en el que estoy, es que sí, efectivamente, Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México prácticamente concentra la mayor parte de la actividad internacional. Sin embargo, sí hay ya, sobre todo porque la Constitución, la nueva Constitución de la Ciudad de México lo permite, hay un interés de los gobiernos de las alcaldías que conforman la Ciudad de México
sobre la participación internacional, algunos de ellos mucho más activo por su propia naturaleza, por ejemplo, la alcaldía Miguel Hidalgo, que es donde están la mayoría de las representaciones diplomáticas, o la alcaldía Cuauhtémoc, que es el centro del centro del país, tienen una predisposición más abierta a la vinculación internacional. Pero sí hay inquietud y cada vez hay más interés de los gobiernos de las alcaldías de participar en las acciones internacionales, pero sin embargo sí es ahora una facultad nueva y no del todo bien definida tampoco en la nueva Constitución, pero ahí puede haber una oportunidad de vinculación internacional a un nivel más específico que permite, además, hacer acuerdos de cooperación, de colaboración, de más fácil aplicabilidad, porque es el gobierno que está en contacto con la población y que de esa manera, como decía el doctor Nelson, la acción internacional se puede traducir más fácilmente en un beneficio directo hacia la población cuando se involucre en este nivel de gobierno. Muchas gracias, Ernesto. Ahora le daríamos la palabra al maestro Nelson Fernández, pero yo no lo veo en mi pantalla. No sé si tuvimos algún problema de comunicación. Me parece que sí hubo por ahí un pequeño problema. Pediría a los de equipo técnico que me digan nada más por mensaje si se nos cayó esta comunicación. Y mientras tanto, bueno, pues daríamos la palabra a Esther para, doctora, adelante para que dé su respuesta y opinión. Nos queda por ahí pendiente la cuestión de los municipios indígenas y esta otra que me llegó al lugar de si todos los gobiernos van a tener la capacidad o cómo le hacemos para que generen estrategias diferenciadas, ¿no? Rodolfo, ¿me podrías, la de municipios indígenas, cuál era la pregunta? Y la otra, un poco lo que también contestó Jorge, que si todos los municipios tendrían la capacidad o que si tendrían que hacer algún tipo de estrategia diferenciada para internacionalizarse con una mayor probabilidad de éxito. Sobre todo yo creo vienen las preguntas pensadas en municipios más pequeños y con menos capacidades técnicas y financieras. Claro. Bueno, esas son preguntas, me parece que interesantes y sumando, con lo cual estoy de acuerdo con las intervenciones de Jorge, de Ernesto, de Rodrigo y demás. Bueno, una cuestión sobre esto de los municipios, me parece que igual esto podría ser discutible y para debate. Yo sí creo que si bien la dimensión internacional tiene que estar forzosamente presente, ¿no? Cuando hablamos también de lo local, pues por todas los efectos que lo internacional o lo global o en algunos casos lo transnacional hasta lo bilateral tiene a nivel local, pues entonces es una variable o es una dimensión importante a tener en cuenta, ¿no? Eso quiero decirlo porque lo vemos en políticas de carácter de género, por ejemplo, respecto a pueblos originarios, en fin. O sea, hay agendas que se discuten a nivel global que van a tener una incidencia directa o se van a traducir, por ejemplo, en políticas públicas o en instituciones en los gobiernos locales, ¿no? Hablamos de los institutos de la mujer, de las secretarías, por ejemplo, a nivel de medio ambiente o las direcciones de medio ambiente, dependiendo del tamaño de los gobiernos o municipales o en el caso de los estatales como secretarías, en fin, ¿no? Entonces, estrictamente, muchas de estas discusiones que se van dando a nivel global, pues van a tener un efecto directo en el diseño de políticas públicas o de acciones de gobierno, ¿no? O de presión por parte de otros actores para incorporarlo en la agenda pública y de ahí que se traduzca en una agenda de gobierno. Entonces, eso me parece que lo tenemos que tener en cuenta. Ahora bien, no sé si realmente todos los gobiernos municipales, sobre todo hablo de lo municipal, de lo estatal, me parece que sí, es como una especie de condición sine qua non, que tengan áreas enfocadas a lo internacional y que tengan toda esta mirada hacia lo internacional.
No sé si a nivel de los gobiernos locales sea que todos tendrían que cumplir con esta, ¿no? Con esta, o sea, no sé si realmente sea una necesidad. Yo creo que va a depender mucho de la naturaleza de los gobiernos locales. Entonces ahí sí nos vamos a lo territorial que alguien de esta mesa mencionaba. O sea, va a depender mucho de las características de ese municipio, si es fronterizo, si tiene una alta población migrante. Si, por ejemplo, en esto hablando de los municipios indígenas, hay redes transnacionales de colaboración, de cooperación entre pueblos originarios, ¿no? Entonces va a depender mucho de las condiciones del municipio o de qué tanto esté en la agenda, por ejemplo, del gobierno lo internacional. Entonces yo no lo vería como una condición sine qua non, pero sí creo que es importante que al interior de las oficinas de asuntos internacionales o de los gobiernos locales se tenga en cuenta. Bueno, respecto al papel de las redes de ciudades, yo creo que han sido importantes. O sea, creo que, o sea, si bien sí me parece que es un buen momento para también generar una especie de autocrítica, sobre todo por el significado muy positivo que ahora con la pandemia han tenido las redes de ciudades, me parece que viendo atrás, ¿no? Antes de la pandemia sería interesante también reflexionar sobre el papel que estas han tenido. Es interesante ver cómo han logrado colocar ciertos temas, ¿no? El hecho de que estemos hablando de un objetivo 11 en la Agenda 2030 tiene que ver con una gran movilización de carácter político y en asociación y colaborativo de las redes de ciudades. Y eso hay que resaltarlo. Entonces, me parece que son espacios buenos de generar esta incidencia, por ejemplo, a nivel global, de generar esta forma, un poco lo que decía Rodrigo, de lograr generar acciones, por ejemplo, mucho más a nivel local, de fortalecer capacidades a nivel de distintos territorios que, por ejemplo, no tienen las posibilidades de actuar a nivel internacional, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante. Luego también creo que otro elemento que por ahí se dijo y que recuperó de lo que comentó Rodrigo en su primera intervención es justo cómo avanzamos a generar condiciones para, por ejemplo, crear una acción colectiva, ¿no? O sea, en esto que comentaba Rodrigo muy al inicio de realmente si los gobiernos locales están preparados, por ejemplo, en esta acción de carácter internacional. Y creo que algo es en lo que tenemos que avanzar, pero no solamente desde los gobiernos locales, sino en general es esta idea de una acción colectiva, ¿no? Basada en estas competencias técnicas y generar, por ejemplo, ámbitos de articulación y demás a nivel de los territorios. Y creo que ese es un tema importante. El nivel de la participación que decía Ernesto creo que también es central. O sea, lo internacional no se puede estar viendo solamente como una tarea o de una élite o solamente como una acción que le corresponde al gobierno. O sea, todos participamos, somos parte, ¿no? de estas dinámicas que se viven a nivel global. Entonces creo que ahí también el elemento participativo sería importante. Yo hablaría no solamente de sectores académicos, sociedad civil, empresarios, yo hablaría también, y eso es lo más difícil a veces de llegar, es al tema de las comunidades, de los barrios, de los grupos de vecinos, en fin, ¿no? O sea, esto que hemos llamado el ciudadano de a pie, que también creo que es interesante. Pero bueno, ahí lo dejo, creo que ya estamos sobre el tiempo. Como siempre, el tiempo es tirano, digo, ya no nos queda espacio. Les voy a pedir a todos lo imposible, que en un minuto nos digan un mensaje que ustedes consideren importante para cerrar esta, digamos, la reflexión que a ustedes les gustaría que quedara ahí para todos, ¿no? Aprovechando que Jorge todavía está ahí, le pido su minuto. Yo lo puedo hacer en 20 segundos porque quiero una idea central y es la internacionalización de los gobiernos locales y la inversión en él no es un gasto, es una inversión que promueve el desarrollo a nivel local y por lo tanto es la mejor estrategia que pueden seguir los gobiernos subnacionales en México, en América Latina y en todo el mundo para promover el bienestar y el desarrollo a nivel local. Excelente, muy bien, Jorge. Rodrigo, ese mensaje corto. Sí, creo que el mensaje es tener en cuenta las relaciones internacionales como una política pública que debería estar presente en todos los municipios, grandes, medios, pequeños, y que debería transversalizarse a todas las políticas públicas en sí mismas como un instrumento de cualificación para formulación e implementación de ellas. Muy bien. Están muy sintéticos, eso está muy bien. Ahora escuchamos a Ernesto. Ernesto,
Cedo la palabra. Pues sí, muchas gracias. Tratando de ser igual de sintético, yo diría que es muy importante que la acción internacional se traduzca necesariamente en beneficios perceptibles para la población. Eso yo creo que es un mensaje importante, que se note en alguna parte que este trabajo llega a algún sitio. Muy bien. Esther, cerrando esto. Bueno, además de que me sumo a los tres comentarios anteriores, lo que yo diría es que ahora al revés, ¿no? O sea, lo local, lo que se está haciendo a nivel de los territorios, tanto rurales como urbanos, tiene que seguir siendo parte de la construcción de las agendas globales, ¿no? Y ahí la tarea no solamente es de los gobiernos locales, sino también de los gobiernos nacionales, en este marco de articulación. Yo creo que ese flujo hay que pensarlo, lo decía hace un rato, ¿no? Lo local resuelve asuntos globales y eso es muy interesante, pero también a la inversa empezamos a crear un tejido distinto de relaciones. Creo que quedan un buen número de temas que ojalá más adelante tengamos la oportunidad de retomar en esta reconstrucción de una agenda mucho más dinámica y creativa de cara hacia el futuro, después de lo que ha significado esta coyuntura del COVID, y creo que no nada más eso, sino que se ha venido gestando en los últimos años. Quiero agradecer a todos pues su participación, qué bueno que nos pudieron acompañar, espero que esta sea la primera de muchas ocasiones en que tengamos este espacio para reflexionar. Muchas gracias a quienes también nos acompañaron, no solamente a través de esta vía, sino de todos los medios, ¿no? Lo que me llegó por Face, quienes me escribieron por WhatsApp, gracias. Queda por ahí un saludo para todos, esperando después también ir recopilando algunas de sus dudas que haremos llegar a quienes participaron hoy con nosotros. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias.